Bien, tenemos este ejercicio en el que nos dice que en una determinada región el 25% tiene menos de 15 años, el 60% entre 15 y 55 años y el resto más de 55 años. Se sabe que en esa misma zona la probabilidad de padecer un tipo de osteoporosis es del 15%. En personas de entre 15 y 55 años y el 30% en mayores de 55 años. Y también nos dice que no hay casos registrados de esta afección en menores de 15 años. Bien, la primera parte del ejercicio nos dice que si elegimos una persona al azar, pues que cuáles son estas probabilidades. Lo primero que tenemos que pensar es que por la propia estructura del problema, ya que nos dice aquí que el 15% de las personas entre 15 y 55 años padece osteoporosis y el 30% de los mayores, pues también, eso nos da pie a pensar de que la mejor manera de organizar la información es mediante un diagrama de árbol. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos el siguiente diagrama de árbol donde distinguimos los casos en los que sean, pues, menores o una persona que sea menor de 15 años, que la persona esté entre 15 y 55, ambos incluidos, o que tenga más de 55 años. Los que son menores de 15, pues no van a tener osteoporosis. Por tanto, a ver, si quisiésemos poner aquí si tiene o no tiene osteoporosis, pues podríamos distinguir los dos casos, pero el caso es que no va a tener osteoporosis. Si está entre 15 y 55, sí que tiene existe la posibilidad que sí tenga y que no tenga. Y lo mismo para los mayores de 55. La probabilidad de que la persona elegida al azar sea menor de 15 años, como tenemos que son el 25% tiene menos de 25, de 15 años, pues esa probabilidad sería del 0,25. El porcentaje que está entre 15 y 55 años es del 60%, por tanto, la probabilidad de que tenga esa edad sería del 0,6. Y más de 55, pues si aquí tenemos 85, pues sería 15. Por tanto, 0,15 sería la probabilidad de que la persona elegida tenga más de 55 años. Bien, para completar nuestro árbol, si una persona es menor de 15 años, no puede tener osteoporosis. ¿De acuerdo? La probabilidad de que no tenga es 1, porque la probabilidad de que sí tenga es 0. Podemos distinguir los dos casos y también podemos poner que tenga y que sea 0, si queremos, pero es que en este caso, pues no va a contar, porque como la probabilidad es 0, pues no va a afectar. Entre 15 y 55, la probabilidad de que desarrolle esta enfermedad pues es del 15%, 0,15, y por tanto que no la padezca pues del 0,85, ya que tenemos que cubrir todas las posibilidades. Y si tiene más de 55 años, la probabilidad es del 30%, 0,3, y por tanto que no la padezca del 0,7. Y con esto ya tendríamos el árbol con todas las posibilidades que se pueden dar. El primer apartado nos dice qué probabilidad hay de que esa persona elegida al azar tenga más de 55 años. Apartado 1, la probabilidad de que tenga más de
55 años. Pues esa probabilidad la tenemos aquí y la probabilidad es de 0,15. Esta es inmediata. Segundo apartado. ¿Qué probabilidad hay de que no padezca esta afección? Y por tanto tenemos aquí pues tres posibles caminos que conducen a que la persona no tenga esta afección. En este caso, utilizando el teorema de la probabilidad total, pues tenemos que la probabilidad de que no padezca osteoporosis sería, por un lado, que sea menor de 15 años, que por tanto no va a tener osteoporosis. Esto sería 0,25 multiplicado por 1, o lo que es lo mismo, 0,25. La otra posibilidad es que esté entre 15 y 55 años y que no tenga esta enfermedad, que por tanto sería este 0,6 multiplicado por 0,85 y que tenga más de 55 años y que no posea esta enfermedad, que por tanto sería 0,15 por 0,7. Bien, hacemos esta cuenta con la calculadora y tendríamos ya la probabilidad. Y en este caso, pues se obtiene 0,865. Es la probabilidad de que si elegimos una persona al azar de esta región, pues que no tenga, no padezca esta afección. El ejercicio 3 nos dice, sabiendo que sí tiene osteoporosis, ¿qué probabilidad hay de que tenga entre 15 y 55 años? Esto sería una probabilidad condicionada, la que me están pidiendo, la probabilidad de que tenga entre 15 y 55 años, sabiendo que sí tiene osteoporosis. Es una probabilidad condicionada. Bien, en este caso tenemos que utilizar el teorema de Bayes. Primero vamos a calcular la probabilidad de que sí tenga, de que sí padezca esta afección. Y puesto que tenemos que la probabilidad de que no la padezca es 0,865, pues la probabilidad de que sí la padezca es 1 menos 0,865, que sería pues 0,135. Y de esta manera, utilizando el teorema de Bayes, pues sabemos que la probabilidad es que tenga entre 15 y 55 años y padezca la afección, o sea que sería 0,6 por 0,15, 0,6 por 0,15, dividido entre la probabilidad de que no tenga osteoporosis, que la tenemos aquí abajo, 0,135. Y al hacer esta cuenta, pues tenemos 2 tercios. La probabilidad en este caso es de 2 tercios. Bien, con esto tendríamos la primera fase del problema ya terminada, donde yo tengo un árbol que he tenido que construir a partir de esta situación y en base a este árbol pues me preguntan varias cosas. Bueno, nos falta el cuarto, sí, nos falta el cuarto si son independientes. Para saber si son independientes, pues vamos a comprobar que no son independientes. No son independientes porque
Por ejemplo, la probabilidad, la probabilidad de, por ejemplo, tener osteoporosis a secas, hemos dicho que es de 1, perdón, 0,135, 0,135, y sin embargo, si calculamos la probabilidad de tener osteoporosis sabiendo que, pues, por ejemplo, en este caso me dicen, a ver, ser mayor de 55, sabiendo que es mayor de 55, mayor de 55, esta probabilidad de que tenga osteoporosis, sabiendo que es mayor de 55, la probabilidad viene dada por este valor, que es 0,3, ¿vale? Entonces, como son distintos, pues sí que existe eh, ese condicionamiento, o sea que no son independientes, porque estas probabilidades son diferentes. Para que fuesen, para que fuesen independientes, la probabilidad de tener osteoporosis debería de ser la misma que la de tener osteoporosis eh, si es mayor de 55 años y como no sucede, pues no son independientes. El siguiente apartado, ya digo que los dos siguientes apartados son de una naturaleza diferente, porque para estos primeros 4 apartados he necesitado únicamente el árbol, y a partir del árbol la idea de que si elegimos una persona al azar, cuál es la probabilidad de que suceda alguno de estos sucesos, pero en la siguiente fase me dicen que elegimos 6 personas al azar. Entonces, si elegimos 6 personas al azar y me preguntan que cuál es la probabilidad de que al menos 2 tengan osteoporosis o no tengan osteoporosis, este problema ya es diferente porque se trata de una binomial. Una binomial es una situación en la que yo tengo un experimento, en este caso es elegir una persona al azar en esta región, y ese experimento de elegir una persona al azar con una probabilidad de que tenga o no tenga osteoporosis se repite 6 veces, exactamente el mismo experimento. Entonces, para hacer el ejercicio 5, en el caso del ejercicio 5, X va a ser el número de personas que tiene osteoporosis, y esa variable ahora va a ser una binomial, ya que como elegimos a 6 personas, y a 6, y el otro parámetro P es la probabilidad del éxito. En este caso es la probabilidad de que tenga osteoporosis, que por el ejercicio anterior la probabilidad de que tenga osteoporosis es 0,135. ¿Vale? La N en este caso es 6 y P sería 0,135. Dado que nos están preguntando cuál es la probabilidad de que nos dicen al menos 2 tengan osteoporosis, es la probabilidad de que esta variable pues sea mayor o igual a 2. Es decir, que haya 2, 3, 4, 5 o 6. Y como siempre, pues comprobamos primero si es más sencilla la probabilidad contraria. La probabilidad contraria es que sea menor que 2. Y 1 menos la probabilidad de que sea menor que 2, y es la probabilidad de que x sea igual a 0, por un lado, y que x sea igual a 1. Bien, pues calculamos estas probabilidades con la fórmula y ya lo tendríamos. Sería 1 menos, y por un lado la primera probabilidad, n sobre 0 por p, que es 0,135 elevado a 0, y la probabilidad contraria, que también la teníamos antes por aquí calculada, 0,865 elevado a, en este caso, como es n, no tengo que poner aquí n, es 6. Como n es 6, pues 6 menos 0 sería 6, por un lado.
Y a esto habría que sumarle el número combinatorio 6/1, que lo podemos obtener con la calculadora. 6/1 por 0,135 elevado a 1 por 0,865 elevado a 5. Y pues calculamos esto con la calculadora y ponemos la solución. Esta primera operación se obtiene aproximadamente pues 0,418 con bastantes, luego 88, vamos a poner 89. Y otra cuenta, 6/1 por 0,135 elevado a 1 por 0,865 elevado a, en ese caso, 5. Lo calculamos y esta sale 0,392 y después vendría 2,5, por tanto vamos a poner 3. Realizamos ese cálculo y obtenemos 0,1888, que sería la probabilidad de que 2 o más personas tengan osteoporosis, de las 6 elegidas. Y por otro lado, nos pide calcular la probabilidad de que al menos 2 no tengan osteoporosis. En este caso es un problema similar, pero ahora en el 6 lo que nos están pidiendo es la variable, que le voy a llamar de otra manera, es el número de personas que no tienen osteoporosis. En este caso, pues son 6 personas y P, en nuestro caso, o sea, el éxito en nuestro caso sería no tener osteoporosis, sería ahora 0,865, el otro parámetro. Así que la probabilidad de que 2 o más personas no tengan osteoporosis sería esta y al igual que antes, pues, es más sencillo calcular la probabilidad contraria, que sea menor que 2 y por tanto 1 menos, pues la probabilidad de que sea igual a 0 elevado a 0 y 0,135 elevado a 6 más pues 6/1, que haya exactamente una persona sin osteoporosis, 0,865 elevado a 1 por Q, en este caso, 0,135 elevado a 5. Y al igual que antes, pues hacemos cada uno de los cálculos. En este caso, pues obtenemos estos, a ver, en el primer caso, esa cantidad tan pequeña, lo cual, si lo pensamos, tiene sentido porque la probabilidad de que exista 0 personas sin osteoporosis, pues es muy baja. Vamos a comprobar esto 0 y este. A ver, este de aquí me parece que estaba mal, que es 0, y aquí un 6. Es una probabilidad muy, muy baja, ya digo que es normal por el propio contexto del problema.
Y ahora terminamos esta cuenta. Y tenemos una probabilidad aproximada del 0,999761. Una cosa importante, estas dos probabilidades no son complementarias. Si nos damos cuenta, la probabilidad que tengo aquí no es 1 menos la que tengo arriba, no. Son dos situaciones diferentes, porque lo contrario de que al menos 2 tengan osteoporosis no es que al menos 2 no tengan osteoporosis, no es lo contrario. ¿Estamos? O sea, lo que sería aquí es que al menos 2 tengan osteoporosis, digamos que equivale, en este caso, como hemos puesto, pues que, a ver dónde está, sería que con máximo 2 tengan osteoporosis, ¿vale? Sería un poco el suceso contrario. Por tanto, no podemos hacer aquí, porque no son sucesos contrarios. Tenemos que hacerlo para uno, con esta variable, con esta P, estos parámetros, en el caso del que tiene osteoporosis, y en el otro sería que no tiene osteoporosis. Y aunque nos parezca este valor pues un poco raro, pero es lógico porque la probabilidad de no tener osteoporosis, la probabilidad de no tener osteoporosis es muy alta. Entonces, claro, si la probabilidad de no tener osteoporosis es muy alta, que entre 6 personas pues haya al menos 2 que no tengan osteoporosis, pues claro, es aún más alta, ¿vale? No es el doble tampoco, no es multiplicar ese valor por 2, sino que sería exactamente este valor, ¿vale? Ya tendríamos el ejercicio terminado.